Queridos amigos, niños y hermanos en Cristo, les pido que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, en su capítulo número 55. Isaías, capítulo número 55. Vamos a leer 3 versículos. Préstele atención a cada palabra. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El título, queridos amigos y hermanos, es sencillo: banquete para el alma. Pero no cualquier banquete y no cualquier alma. Este es un hermoso texto que habla de un banquete especial, claramente espiritual, y de un banquete para quienes están sedientos y hambrientos. Es un banquete que se debe tomar con esa necesidad. Si usted no está ni sediento ni hambriento, usted puede ver lo que sea ya puesto a la mesa, ¿y qué sucederá? No va a beber porque no tiene sed y no va a comer porque no tiene deseo. Así que es un banquete especial, es un banquete para almas hambrientas, necesitadas, deseosas de algo, y ese algo ya lo vamos a ver en un momento. Amigos, no hay duda de que este es uno de los capítulos en toda la Biblia en los que difícilmente podemos encontrar un ofrecimiento de semejante alcance y magnitud. Estamos hablando de un ofrecimiento de parte de Dios. Un ofrecimiento ancho en misericordia, largo en bondad, pero infinitamente alto en gracia salvadora. Un ofrecimiento que no cabe en nuestras mentes, salvo por la comprensión que el Espíritu nos pueda dar. Pero la realidad del ofrecimiento que Dios hace es mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender. Pero mis amigos, como ya lo dije, no es un ofrecimiento cualquiera, sino el ofrecimiento. El más importante escuche esto, el más importante de todos los ofrecimientos que a usted le puedan hacer. Me voy a aventurar a decir esto. Venid, comprad, saciaos de, es el más grande de los ofrecimientos incluso que Dios le hace a la raza humana caída en pecado. Este es el ofrecimiento que tiene la capacidad de darle vida al alma que está muerta en sus delitos y pecados. Y ya usted puede ver entonces cómo el alma hambrienta y sedienta de justicia tiene en este ofrecimiento un gran motivo para estar esperanzado. Este es un ofrecimiento hecho por Dios mismo, que no debe ser despreciado. Y no debe ser despreciado por lo que ya dijimos, porque es vital para su alma. Es decir, porque, escúchese bien, la vida de su alma depende de que usted responda a la invitación o al ofrecimiento que Dios
o al que Dios tiernamente lo está llamando? ¿O existe invitación más tierna para alguien que no tiene con qué comprar el favor de Dios, que Dios mismo le diga: ven, acércate, y aunque sé que no tienes dinero, compra sin dinero? Eso está ahí. Miren qué supermercado le van a ofrecer a usted eso. Venga, acérquese. Yo sé que usted no tiene dinero, pero entra y compre. Pero no es así Dios. Así que tenga cuidado, porque este ofrecimiento es vital para su alma. Pero ¿de qué ofrecimiento en realidad estamos hablando? Bueno, del que leímos en el pasaje. Del ofrecimiento que Dios le hace a los sedientos, a los hambrientos y a los pobres de espíritu, a que son llamados a participar por medio de la fe. Evidentemente, y esto sobra decirlo, pero lo decimos para que usted comprenda bien este sermón, no estamos hablando de un banquete con pan real, digámoslo así, un banquete con un cordero allí, bien asado, con las finas hierbas, mantequilla, fuego lento. En eso pensamos cuando a nosotros, humanos, nos dicen banquete. Pero el banquete del que nos habla el Señor aquí es un banquete más superior. Miren, hermanos, ¿quién entre nosotros no lo han invitado a una casa o a un asado o a una actividad y hayamos tenido hambre y podamos haber comido lo suficiente y ese día por la noche estamos, ¿no es así? No quiero nada, amor, no me hagas nada. Y al otro día, no quiero desayuno. Espérese, sí, al otro día, al mediodía también. No, ahora sí, amor, hazme esto y lo otro. El punto es sencillo, mis amados. Las cosas de la carne se disuelven. Cuando saciamos la necesidad de nuestros cuerpos, lo hacemos por un momento y al momento ya tenemos que estar pensando cómo vamos a saciar la necesidad para horas de la noche. Lo mismo con el placer. Y tenga cuidado con esto, porque el placer corporal está por un momento. Después que se acaba, el adicto al placer corporal está buscando de qué manera lo vuelve a obtener. Y esas son las cosas inherentes a la carne. Este banquete, mis amados, no es así. Este banquete está compuesto de viandas abundantes, de viandas que representan bendiciones espirituales de las que hablaremos más adelante. Así que este ofrecimiento tiene que darle a usted la idea de una mesa que ya está servida, de una mesa que Dios la ha servido, de una mesa que fue servida hace más de 2000 años gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pastor, y entonces los santos que vivieron y murieron antes de Cristo, ¿qué están? También los santos pasaron a esa mesa, porque esa mesa ha sido tan eficaz en virtud de la promesa de Dios que se iba a cumplir para ellos, como es eficaz para nosotros de que la promesa de Dios se cumplió. Así que los que pasaron a la mesa antes de Cristo y los que pasan a la mesa después de Cristo, pasan todos convencidos de que al pasar van a encontrar lo que necesitan sus almas. Y préstele atención a esto, porque muchas personas no saben diferenciar entre lo que necesitan sus cuerpos y lo que necesitan sus almas. Pastor, ¿será que sí así es? Si nosotros todos supiésemos y le diésemos prioridad a las necesidades del alma, nuestra vida sería más agradable a Dios. El problema es que las necesidades del cuerpo, no una ni dos, sino muchas veces, las ponemos por encima de las necesidades del alma. No voy a ir a la iglesia, me estoy inventando algo, esto no es para nadie. No voy a ir a la iglesia por la tarde
porque me quiero, en el mejor de los casos, quedar en casa comiéndome esta lechona que me preparó la vecina. Usted prefiere saciar su cuerpo y no saciar el hambre de su alma. Y lo uno no es que sea malo, pero lo otro es mejor. Y el día que nosotros los creyentes aprendamos a darle prioridad a las necesidades de nuestras almas, seremos mejores creyentes. Y si aquel que no es creyente por la gracia de Dios aprende a darle prioridad a la necesidad de su alma, entonces, si Dios le abre los oídos de la fe, escuchará este llamado y pasará por la puerta angosta y entrará y podrá comprar, saciarse, beber de todo lo que necesita su alma para estar en paz con Dios. Así que la Biblia habla a menudo de personas sedientas y hambrientas. Muchas de estas veces para hacer referencia al ser humano que sediento necesita beber agua, al ser humano que hambriento necesita comer. Pero en ocasiones como esta, las Sagradas Escrituras hablan de sedientos, de pobres y de hambrientos, para hacer referencia a una necesidad espiritual. ¿Cuál? Principalmente la de ser justificados por Dios. Esa es la necesidad espiritual. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Mateo 5:6? Bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? Pregúntese. Saciados de la justicia que no tienen. De eso serán saciados. Y yo quiero que usted tenga muy en claro a qué hace referencia las Sagradas Escrituras con hambre y sed de justicia. Muchos comentaristas han dicho unas cosas, otros han dicho otras. Unos dicen que hambre y sed de justicia es el deseo en el alma de hacer las cosas rectas y correctas a los ojos de Dios. Y eso no está mal. Pero esta expresión, hambre y sed de justicia, hace referencia a aquellos que están desprovistos de la justicia que Dios consigna en sus corazones cuando ellos creen. A eso hago referencia. Es decir, cuando una persona pone su confianza en Cristo, cuando una persona cree en el Cristo de las Escrituras, cuando una persona cree que Él es la segunda persona de la Trinidad, encarnada, concebida milagrosamente por el Espíritu Santo, concebida sin pecado, apto para representarnos delante de Dios, limpio, puro y sin mancha, y que por eso se le dio el nombre de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando una persona cree que la muerte de Cristo es o fue a favor de esa persona y que la sangre derramada de Cristo fue derramada para cubrir la multitud de sus propias culpas, ahí entonces, por medio de la fe, Dios lo ve en Cristo. Ya no lo ve más como un pecador que necesita llevar el peso del rigor de la justicia de Dios, sino que ejerciendo la fe, tal y como la describí, ahora Dios lo ve en Cristo. Dios le ha imputado a esa persona llena de pecados, le ha imputado la justicia de Cristo. Claro, primero tomó sus pecados, los puso sobre Cristo. Cristo pagó el precio por esos pecados, lo libró de la condición del pecado. ¿Y qué hizo? Y luego, mis amados, tomó la justicia de Cristo, que fue aquel en quien el pecador creyó, y la imputó. Esa imputación de la justicia de Cristo ha saciado la sed y el hambre de justicia
de lo que estamos hablando aquí. Entonces, el hombre natural tiene una gran necesidad, y así él no lo reconozca, aquel que aún no es creyente tiene hambre y sed de justicia. El problema es que no se da cuenta que la tiene, porque cuando se da cuenta que está sediento y hambriento de esa justicia, entonces va a buscar que Cristo sea su Rey y su Señor. Recordemos, el hombre está destituido de la gloria de Dios a causa de su pecado. El hombre está en bancarrota espiritual. Estoy hablando del hombre sin Cristo. Y el hombre está incapacitado para ser justo en sus propios medios. Así que, buenas noticias para usted. No solamente Dios le dice, bienaventurado el que tenga hambre y sed de ser justificado. ¿Sí me comprendieron? Sino que ahora en Isaías le está diciendo, ustedes que no tienen cómo tener justicia delante de mis ojos, pasen al banquete, sáciense de todo lo que hay ahí y serán justos. Así que este llamado, este sencillo sermón, tiene dos partes. El primero es el llamado a participar en un banquete que ya está servido. Y el segundo es la consideración de que el banquete servido es gratuito. Leamos el versículo 1 de nuevo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Hermanos, Cristo vino a este mundo hace más de 2000 años. La segunda persona de la Trinidad, igual en poder, en honor, en gloria y en majestad al Padre, llegó a ser por medio del milagro de la encarnación el Cordero, no cualquier Cordero, el Cordero sin mancha. Cuando usted piense en Cristo como el Cordero sin mancha, piense en el único que delante de Dios no tiene mancha en sí. Cordero santo, impoluto, libre de pecado, libre de imperfecciones, libre de cualquier mancha, de cualquier cosa que le haya impedido entregarse en sacrificio como lo hizo. Ese es el Cordero sin mancha. Y comenzar con esto es muy importante, porque la venida del Señor significaba el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en el jardín del Edén. Promesa que reiteró una y otra vez a lo largo del correr del tiempo. ¿Y cuál promesa, se preguntará usted? De que habría de venir aquel cuya perfecta obediencia a la ley de Dios sería imputada a los que creen. Escuche bien eso es muy importante. Eso es muy importante y usted debe comprender esto de una manera clara. El plan redentor del Señor no era, yo enviaré a mi hijo para que vaya al mundo y haga esto. No, lo enviaba con propósitos claros. Usted tiene que conocer que Cristo vino a este mundo, sí, para proclamar el Evangelio, pero Cristo vino a este mundo para tomar los pecados de todos los que creen en Él. Y para que con esos pecados fuese a la cruz y fuese castigado por Dios a favor de quienes creen en Él, para que los que creen en Él no tengan que ser castigados. ¿Entendieron la explicación? Yo sé que es sencilla, hermanos. Y además de eso, Cristo tenía un propósito. No solamente venir a la cruz a cargar los pecados de quienes creen en Él, a pagar el precio de los pecados de quienes, creen en Él,
sino que Cristo tenía como propósito venir y cumplir a la perfección la ley de Dios. Una ley que usted y yo, querido amigo, no podemos cumplir a la perfección. Nadie, escúchese, nadie ha podido cumplir la ley de Dios a la perfección. Si Abelardo hubiese podido cumplir, Abelardo cualesquiera, hubiese podido cumplir la ley de Dios a la perfección, entonces ya no tendríamos un Salvador, sino dos Salvadores. Ya no tendríamos a un Cristo que nos imputara por medio de la fe la obediencia perfecta a la ley que nosotros no podríamos tener. Ya tendríamos dos. Pero para comenzar, Abelardo no existe. Primero, porque él fue concebido en pecado. Segundo, porque nació en pecado. Tercero, porque amó el pecado. Y ahora, por muy cristiano que sea, no es el cordero digno, apto para el sacrificio. Cristo es la dádiva. Usted debe entender, querido amigo, que Cristo es la dádiva más grandiosa, más necesaria y más hermosa que Dios le haya concedido a los pecadores. Usted debe entender que en Cristo Dios le estaba proveyendo al hombre caído un cordero, porque nosotros no podemos conseguir un cordero sin mancha, porque no lo hay. No podemos sacrificar a un amigo que quiera morir por nosotros, porque ese amigo es tan o más pecador que nosotros. Y no me puedo yo entregar como cordero sin mancha, porque yo no tengo mancha. Así que usted debe mirar a Cristo como la dádiva más grande, más hermosa, más necesaria y más vital para los pecadores. Y lo debe mirar de esa manera porque, repito, está allí Dios proveyéndole al hombre pecador su cordero, para que en nombre de ese cordero sacrificado, él o ella pida perdón por sus pecados. Es el único cordero sin mancha y, en consecuencia, el único cordero apropiado para el sacrificio expiatorio a favor del hombre pecador. Amigos, ese Cristo descendió de los cielos. Ese Cristo es el mismo cuyo sacrificio representa el mayor de los banquetes para el alma pecadora, sedienta y hambrienta. Entonces, quiero animarle a que piense en ese banquete, no como algo que usted ha conseguido, porque el texto le recuerda que usted está sediento, que usted está hambriento y que además de todo no tiene con qué comprar nada de lo allí dispuesto. Piense en ese banquete como uno servido por Dios mismo para beneficio de su alma. Un banquete donde, por ponerlo de esta manera, está lleno de bendiciones que logró Cristo en la cruz del Calvario, por medio de una obediencia santa. Pero piensen esto, ¿no es cierto que los banquetes, generalmente hablando, son servidos por los siervos para atender a dignatarios, a gobernantes, a jefes de Estado, etcétera? Este es un banquete servido por Dios mismo para siervos como usted y como yo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande! Un banquete de Dios para hombres creados a imagen y semejanza suya, pero que fueron destituidos de su gloria a causa del pecado. Un banquete que no demanda colaboración o cooperación alguna. Hay veces, hermanos, cuando vamos a reunirnos para hacer alguna actividad, alguien dice: pastor, yo llevo el refresco, pastor, yo llevo el pan, pastor, yo llevo las láminas de jamón.
Todos queremos aportar. Bueno, este es un banquete donde ninguno de nosotros puede aportar absolutamente nada porque no lo tiene. Está sediento y necesita lo que hay en el banquete. Está hambriento y necesita lo que hay en el banquete. Y es pobre y no tiene para comprar lo que hay en ese banquete. Es un banquete lleno de delicias que no se pueden probar en ningún otro banquete. ¿O dónde usted puede comprar en este mundo caído la gracia de Dios? ¿Cuánto le cuesta el favor de Dios? ¿Dónde lo puede comprar? ¿O dónde puede usted encontrar una dosis de misericordia para su estado, para su tristeza? ¿O dónde puede encontrar el perdón de sus pecados? ¿Dónde lo puede encontrar? No, en ese banquete usted lo puede tener, pero no lo puede comprar porque no tiene cómo pagar lo que ahí va a disfrutar. Piense entonces en ese banquete servido por Dios. Un banquete puesto hace más de 2000 años. Piense en un banquete. Llegue a las 8 porque si no la comida se acaba. Las puertas no se han cerrado. Y ese banquete es suficiente, efectivo. Pues tan perfecta es la vida de Cristo y tan amplios son los méritos de su muerte, que este banquete alcanzaría para salvar a todas las personas de todo el mundo a través de todos los tiempos y sería suficiente. Pero ¿por qué entonces no todos ellos han sido salvos? Pregúntese eso. Con un banquete de esta magnitud, con viandas de esta calidad, con una invitación gratuita que se sacie, ¿por qué no todas las personas entonces entran al banquete? Yo voy a volver a leer el versículo 1. Préstele atención. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sencillo. Ahí está la respuesta. Porque Dios llamó a todos los sedientos y los continúa llamando. Y a todos los hambrientos de ser justificados y los continúa llamando. Y aquí viene lo más extraño: que el sediento no responde a la invitación y que el hambriento no quiere pasar a la mesa. Entonces, no todas las personas son salvas porque exista alguna deficiencia en el banquete, porque exista algún problema con la mesa servida, porque las bendiciones no vayan a alcanzar para todos, sino porque el pecador, quien está apartado de Dios, no quiere pasar a ese banquete. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Muy probablemente todos hemos tenido la oportunidad de darle de comer a un hambriento. Están en sus huesos, flacos, sucios, y mendigan un trozo de pan. Y saben, a mí al menos no me ha tocado ver a uno de ellos a quien yo le diga: levántate, vamos a comer en esa panadería, y diga: no, que voy a entrar por allá, eso no es verdad, no es verdad. O lo que me voy a comer allá no me sirve, no. Se levantan en medio de sus fuerzas, pocas o muchas, y van con esperanza a recibir lo que necesitan sus cuerpos. Extraño que aquel que está apartado de Dios tenga enfrente la mesa servida, las viandas dispuestas, el alimento apropiado para su alma, y diga: no voy a entrar. Eso es lo extraño. Vuelvo y repito entonces con insistencia: el banquete está servido
Y Dios mismo es quien llama al pecador a que sacie su sed con las aguas que brotan del manantial del costado de Cristo y a que calme para siempre el hambre de justicia, devorando en fe al Cristo crucificado, muerto y sepultado. No se asuste con eso de devorar en fe al Cristo crucificado, muerto y sepultado. Es una expresión bíblica. ¿No se acuerdan ustedes de las palabras del Señor Jesucristo a aquellos con quienes hablaba en Juan 6:53? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, dice, no tenéis vida en vosotros. El versículo 3 dice, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Vivirá vuestra alma. ¿Saben? En ese banquete hay vida para el alma de aquellos que hasta hoy están muertos en sus delitos y pecados. Ese banquete no es cualquiera. En ese banquete hay vida si usted no es un creyente hasta este momento. Note que si usted pasa en fe y devora a Cristo por completo, ¿pero qué significa eso? ¿Cómo voy yo a devorar a Cristo por completo? Claro, estamos haciendo alusión, no a algo físico ni mucho menos, sino que estamos haciendo alusión a que comer la carne de Cristo y beber su sangre es lo mismo que entrar y comer del banquete que estamos hablando. Comer la carne de Cristo y beber su sangre no es otra cosa que aceptar con fe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En el momento que usted coma todo el cuerpo de Cristo y beba toda la sangre de Cristo, lo que usted en efecto está haciendo es aceptando de manera incondicional, con fe, que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y que derramó su sangre cubriendo la multitud de sus culpas. Eso es. Ahí está el banquete de su alma. Ahí está la paz para con Dios. Ahí está la reconciliación con el Altísimo. Vaya, entre y disfrute de todo lo que ha dispuesto el Señor. Bendiciones espirituales a granel que ganó Cristo por todos los que entran, no por los que no entran. Pero quiero hacer un alto en este punto para preguntarle a usted, mi amigo, que aún no es cristiano, lo siguiente. ¿Qué mortal con hambre y sed rehusará aceptar una invitación a comer y a beber cuando delante de él ponen un abundante banquete? ¿Recuerdan el ejemplo que les puse ahora? Bueno, hay unos que no entran porque dudan que la invitación al banquete sea real. ¿Cómo será que yo, con todo lo malo que he sido, con todo lo mentiroso que he sido, con todo lo que me he robado, con todo el daño que le he hecho a esta gente o a aquella otra, cómo es posible que Dios así de la nada me haga esa invitación? Sí es posible, porque lo leíamos ahora. Nuestros pensamientos son diferentes a los del Señor. Los suyos son infinitamente altos y los nuestros, por ponerlo de esa manera, son rastreros. Mire el día de hoy lo que hace Dios con usted, y es extenderle un llamado lleno de misericordia porque ama su alma. Hay personas que no entran. No, eso no puede ser real. Ustedes no conocen lo que yo he hecho. Yo sé que Dios algún día me va a perdonar, pero eso es en un proceso. ¿Pero qué proceso? La mesa está servida. El banquete de perdón de pecados está listo para que usted lo devore. Solamente necesita entrar en fe y apropiarse de esas bendiciones. Eso es todo. Ya lo dije, el banquete es suficiente, es efectivo para el más vil de todos los pecadores y es suficiente
para que todos los viles pecadores se acerquen a Él y encuentren reconciliación con el Señor. Pero si usted aún piensa que no es real, eso no puede ser real, yo le voy a decir algo. ¿Por qué no mira a otros que hemos pasado y nos hemos deleitado en ese banquete? ¿Por qué no nos mira a los ojos y así nosotros le podemos testificar que ese banquete es real? ¿Por qué no nos mira a los ojos y nos preguntan, oye, eso de lo que estaba hablando el pastor, ¿eso cómo es? Y nosotros le podemos decir, nosotros entramos y participamos del banquete. Y gracias a nuestra participación y apropiación en fe de las promesas, nuestros pecados fueron perdonados. Hemos sido justificados. Hable de las bendiciones que tenemos en Cristo. Fuimos adoptados en la familia de Dios. Por fin podemos tener nuestras conciencias tranquilas. Tenemos seguridad en Él. Háblele de la realidad de ese banquete del que usted participó hace tiempo. Pero lo segundo, ¿cómo podrá poner en duda usted la realidad de esa invitación si Dios no es un amiguito para que Él le tire una mentira? O en palabras bíblicas, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios en los tiempos de Isaías le dijo al pueblo, vengan, entren, crean en mí, óiganme y vivan, es lo mismo que le está diciendo a usted. Así que es una realidad porque Dios lo promete y es una realidad porque ha sido efectivo en quienes hemos tomado ese banquete. Pero la segunda duda viene de aquellos que dicen, bueno, ese banquete puede ser una realidad. Yo entiendo, listo, entiendo. Pero no sé si es lo que necesita mi alma. No sé. De repente yo puedo encontrar paz con Dios un fin de semana en una piscina. Sí, de repente eso. Usted se puede gastar su fortuna yendo al Tíbet para encontrarse consigo mismo y no va a encontrar a Dios. Usted puede llenar el vacío de sus almas con yoga o meditación o con qué sé yo, y allí no va a encontrar el perdón. Usted puede de manera necia acumular buenas obras, pero en esas buenas obras no hay nada de recompensa para usted, porque si esas buenas obras no nacen de la fe en Cristo y no son hechas para la gloria de Cristo y no son hechas por hijos de Cristo, esas obras son vanas. Entonces no se esmere, no busque irse para el Tíbet, no busque irse para un, ¿cómo se llamaban estos asuntos? Un retiro espiritual, no busquen estas cosas. Lo que usted necesita es lo que está allí. Lo que su alma necesita es que sus pecados sean perdonados, que su culpa sea cubierta y que la justicia de Cristo sea imputada a su cuenta, que por cierto está en rojos, está en ceros, no tiene nada. Eso es lo que usted necesita. Pase a la cena, pase al banquete, pase. Primero porque es Dios el que lo llama, créale a Él. Segundo, porque ya está servido, no hay que hacer nada. Solamente entrar y pasar. Tercero, por favor, no ponga excusas para no pasar al banquete. No diga, es que me tengo que poner un traje nuevo. ¿Saben qué quieren decir con eso? No. Yo voy a buscar a Cristo, pero es que primero tengo que dejar tanta sinvergüenzada en la que yo mantengo. Así me dijo un amigo hace como 2 meses. No. Yo tengo que ponerme juicioso.
Es como decir, primero me voy a santificar y después voy a buscar la justicia de Cristo. Eso no es así. Cuando Dios te llama a ti a que pases al banquete, ¿sabes? Él está mirando la inmundicia de tus obras, la porquería de tus pecados y la indignidad tuya. Y así te está llamando y te está diciendo, pasa, sáciate, ten vida. Entonces no diga, no, yo voy a esperar a ser mejor para entonces entrar y saciarme en ese banquete. No, es tal y como estás. Como cantamos en el himno, Señor, te entrego mi corazón tal como soy, Señor, un pecador. Vengo a ti sin nada más que mi corazón. Entonces, que esa no sea una excusa. Que tampoco pueda ser la excusa de, es que ¿será que hay suficiente para mí? Lo que decíamos ahora, pastor, yo no puedo escribir en una enciclopedia las muchas maldades. Hermanos, por favor, recordemos los 2 triunfos de Satanás sobre el alma de quien está inquieto buscando a Cristo. ¿Usted los conoce? Espero que sí. Primer gran triunfo de Satanás, haciéndole creer a las personas que el pecado de ellos no los va a hacer acreedor al castigo eterno de Dios. ¿Ven? Mi pecado, sí, pues sí es un pecado, pero eso no importa, Dios es bueno. Ese es un gran triunfo de Satanás. ¿Por qué? Porque la persona comienza a practicar ese pecado, normaliza ese pecado y después no lo ve como pecado. Pero el otro gran triunfo es, tú no tienes perdón de Dios. Lo que hiciste, Dios no te lo perdona nunca, nunca. Mira, si se lo dices a tu esposa, nunca ella te lo va a perdonar, Dios tampoco. Mejor síguelo ocultando. No caigamos en esas 2 mentiras. Pero sobre todas las cosas, nadie puede decir, es que no tengo plata para entrar. Podemos decir, no tengo plata para montarme un bus, por muy raro que suene, pero hay veces no hay. Podemos decir, no tengo dinero para tomar un taxi y regresarme para mi casa. Podemos decir, quiero comprarme una botella de refresco y no tengo dinero. Pero no podemos decir, no puedo entrar al banquete que necesita mi alma porque me cuesta algo. ¿Qué le va a costar a usted, amigo? No le cuesta nada. A quien le costó fue a Cristo, que llevando el pecado de quien cree en Él, sí le costó. Le costó estar apartado del Padre, le costó estar bajo la ira del Padre, le costó el derramamiento y el dolor de su cuerpo, la angustia de su alma. Eso le costó a Cristo. Usted no tiene que pagar nada, ni colaborar con nada, solo pasar en fe a apropiarse de las bendiciones que hay servidas allí gracias a Cristo. Ahora ya moviéndome hacia el final. Después de, esta es el segundo encabezado, el banquete servido es gratuito. Después de la invitación, después del tierno y sincero llamado de Dios para que todos los pecadores participen de las viandas de la salvación, ahora nos encontramos con un cuestionamiento. Versículo número 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Pocas veces me son testigos. Si han sido 2, con esta creo que son 3. Pero han sido en casi 12 años menos de 5 veces. Cuando yo era un adicto a las drogas, estimados hermanos, yo solamente quería conseguir dinero para saciar mi concupiscencia. El día de mi cumpleaños me llega una tarjetita, me acuerdo muy bien, roja, de unos perritos, y este versículo. Versículo número 2.
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Esa es la explicación. El hombre sin Cristo gasta su dinero, sus fuerzas y su todo, en todo, menos en saciar el hambre de su alma. En todo, en lo que no le aprovecha, en lo que no le sirve, en lo que no necesita, pero en lo que le aprovecha, en lo que le sirve, en lo que es eficaz para su alma y en lo que necesita, además de ser gratis, no quiere. Ya pueden ir comprendiendo ustedes por qué se hace tan justo el castigo de Dios sobre quienes desprecian esto. ¿Ya entiende usted por qué? Pensar en eso no es placentero. Yo no me deleito pensando, siquiera todos los que yo les prediqué el evangelio, que no lo quisieron aceptar, menos mal van a estar en la... Claro que uno no piensa en eso. Uno piensa con temor y temblor en la justicia de Dios sobre esas personas. Porque con un evangelio gratuito, hermoso, suficiente y amplio, ya entienden por qué el pecado de despreciarlo se convierte, digámoslo así, en el pecado imperdonable. Además de todo, si el Señor dice, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, porque hay muchos que incluso, repito, frente a la mesa repleta de bendiciones salvíficas, no han pasado a comerlas y no se han deleitado en ellas. Recuerde, cualquier mentira o excusa podrán argumentar los pecadores, todas ellas inválidas, excepto la que mencionamos. Es que no tengo dinero para entrar, es que no soy lo suficientemente bueno para entrar, es que estoy en harapos para entrar. Entra. Es la invitación, no cámbiate la ropa y luego buscas entrar. Entra tal como estás. Entonces dejarás servido lo que Dios pone al frente tuyo, las bendiciones que Dios pone. La única invitación es sencilla. Pase, querido amigo, pase y satisfaga su alma. Pase con confianza porque las bendiciones no las está sirviendo Dios, las bendiciones las ha tenido Dios servidas por más de 2000 años. Pase y sacie del único banquete que le aprovecha su alma. Entre y beba. Siéntese a la mesa y disfrute de las delicias que hay a la diestra del Señor. Entre y compre sin dinero. Disfrute de toda bendición sin pagar precio alguno. Hemos expuesto, ya terminé, el evangelio de una manera sencilla. Hemos apuntado hacia la necesidad que tiene todo hombre de ser justificado. Hemos hablado de la sed y del hambre de justicia y de que quien la siente y es consciente de ella, dice la palabra, es un bienaventurado. Bienaventurado alguno de ustedes si tiene sed y hambre de Cristo. Y si tiene sed y hambre de Cristo, no tiene que ir a un templo, no tiene que arrodillarse, no tiene que dar, no tiene que pasar, no tiene que hacer o dejar de hacer. Simplemente abrace a ese Cristo. Cómase a ese Cristo, beba la sangre de ese Cristo, que como ya lo explicamos no es otra cosa que apropiarse del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por usted. Hágalo y su alma será saciada. Hágalo y su sed será aplacada. Hágalo y podrá comprar toda bendición que Cristo obtuvo sin precio alguno. Por eso los cristianos hablamos tanto de gracia. Gracia. ¿Por qué gracia? Porque el calibre y la magnitud de las bendiciones que nosotros tenemos a disposición nuestra, jamás tendríamos cómo pagarlas, cómo obtenerlas.
pero sí las tenemos ahí frente a nosotros, en ese banquete que no termina, en ese banquete de salvación. No se quede afuera, querido amigo, no se quede afuera. Esta no es cuestión de, no me salvé porque no me ofrecieron, ¿cierto? Como algunos, no, es que yo no fui. ¿Y por qué no fuiste? No, porque no me invitaron, es que no me invitaron. No, sí te invitamos, sí te pedimos, sí te lo rogamos. Entre, abrace a Cristo, dobléguese delante de Él, dele gracias al Padre por haberle provisto el Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo. Venga con ese Cordero abrazado delante de Él y diga: Señor, no soy digno de estar en este banquete, pero Señor, me presento en Él para abrazar a este Cordero y lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esta sangre, porque por medio de ella pudo aplacar tu ira a causa de mis pecados y cubrir la multitud de mis culpas. Y ahora tú me ves en Cristo. Ese Cordero es tu única esperanza y lo tienes que abrazar con todo tu corazón y devorarlo todo en fe, es decir, aceptar todo lo que Él hizo en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Quiera el Señor permitir que uno, dos o todos los que aún faltan en este lugar puedan entrar y saciarse con lo que allí hay preparado.